Descargo de responsabilidad, no soy el autor, solo subo, sin nada más que decir. Empecemos con el fic. Capítulo 1. El pequeño auditorio se llenó de charlas sobre por qué los que estaban aquí habían sido convocados. Especialmente porque todos habían recibido la misma solicitud aparentemente críptica que no les daba ninguna explicación real de por qué debían responder y venir a este lugar. Sin embargo, cuando salió, la sala quedó en silencio y todos los presentes supieron que estaban aquí por una razón. Su presencia se sintió de inmediato, todavía adornado con la armadura que usaba en sus rutinas diarias. Era un rostro muy familiar, pero pocos habían interactuado realmente con él fuera de algún trabajo ocasional aquí o allá. Incluso entonces había ido más allá de lo que podían hacer. Había una razón por la que actualmente ocupaba el 8º lugar en las listas de héroes profesionales. Yoroi Musa miró por encima del podio en el que se encontraba, el héroe veterano mirando a los que se habían reunido ante él. Menos de 20, reflexionó internamente. Miles de héroes registrados y menos del 2% deciden presentarse. Sin embargo, no se sorprendió, ya lo esperaba. No ayudó que hubiera organizado esta reunión con menos de 48 horas de antelación, apenas tiempo suficiente para posponer o cancelar cualquier plan real con poca antelación. A pesar de haber consolidado su lugar entre los 10 mejores héroes muchos años antes, era consciente de que no era un héroe llamativo pero sí confiable, siempre dependiente cuando la situación lo requería. O al menos eso era lo que el público sabía. No era raro que los héroes fueran derrotados por un villano que los superaba de alguna manera. A veces se debía simplemente a un desajuste y se convertía más bien en una batalla de habilidad y resistencia. Como miembro del top 10, era esencialmente inaudito que él pudiera sufrir una pérdida. Ese no fue el caso. Gracias a todos por estar aquí, comenzó Yoroi Musa, silenciando a los pocos que habían estado conversando entre ellos. Podía entender si estaban nerviosos acerca de por qué estaba aquí, algunos de ellos probablemente asumieron que se trataba de un discurso de jubilación. Si ese hubiera sido el caso, entonces habría miembros de los medios presentes. Sin embargo, como no hubo ninguno, surgió la pregunta de por qué habían sido convocados. Lo que tengo que decirles esta noche, confío en que no lo difundirán a aquellos que usarían esto para difamar mi nombre. No puedo jurarles nada, pero sí confío en ustedes como profesionales para adherirse a esto. Yoroi Musa hizo una pausa mientras permitía que estas pocas palabras asimilaran. Muchos de los héroes presentes eran veteranos por derecho propio que habían obtenido su licencia de héroe muchos años antes de dejar su huella en el mundo. De hecho, el único que había dejado su huella recientemente era el héroe de madera, Kamioi Woods, que había debutado unos meses antes. Yoroi Musa simplemente se alegró de que un miembro de la generación más joven hubiera elegido venir. Hace 2 semanas, luché contra un villano como cualquier otro y una vez derrotado lo dejé en manos de las autoridades cuando escuché un grito cercano. A una mujer le habían robado el bolso y el perpetrador escapaba por un callejón cercano. Pensé fue extraño solo momentáneamente porque un villano atacaría después de haber presenciado lo sucedido, pero lo empujé a un lado mientras lo perseguía. Sin embargo, lo que descubrí rápidamente fue que el bolso nunca fue el objetivo, ya que había sido sacado del ojo. Dado público y escondido de la vista, supe que yo era su objetivo. Hizo una pausa momentánea cuando la multitud frente a él dio un grito ahogado de sorpresa. La mera idea de que alguien pudiera atraer a un héroe a un callejón no era una idea imposible, las mentes de los villanos funcionaban de maneras muy diferentes. Soltando una fuerte tos, la atención volvió al héroe que estaba frente a ellos. Se paró frente a mí, un niño de no más de 14 años, pero me miró con ojos que hablaban de experiencia, como si lo que había estado haciendo lo hubiera estado haciendo durante años. Intenté conversar con él, conseguir cualquier tipo de reacción, pero se negó a hablar antes de lanzarse hacia adelante con espadas gemelas en sus manos, una blanca y otra negra. Chocamos, nuestras espadas se cruzaron una y otra vez, pero cada vez que pensaba que rompí su guardia, él contraatacaba de maneras que no esperaba. La fuerza en sus golpes me hizo asumir que tenía una peculiaridad basada en la fuerza, pero eso no explico el manejo de la espada. El arte de la espada es una especie en extinción, pero parecía como si hubiera nacido con una espada en la mano. Me duele decir esto,
pero ese día fui derrotado en un combate 1-1. El silencio fue ensordecedor a medida que se asimilaba el hecho y se aclaraba la razón por la que los medios estaban ausentes. Saber que un héroe de tan alto rango había sido derrotado en batalla causaría pánico en el público. Su fe en el sistema se vería sacudida y pasarían muchos meses o potencialmente años hasta que se rectificara el daño que esta noticia podría causar. No es de extrañar que a los héroes presentes se les pidiera que guardaran silencio. Con mi espada a un lado y habiendo sido quitado de mis pies, estaba a su merced antes de que me diera la espalda y, por primera vez, habló. Me agradeció por la pelea, que en sí misma me tomó por sorpresa. Luego me dijo que mi fuerza era genuina y que debía estar orgulloso de todo lo que había logrado y que nunca olvidara lo que es un verdadero héroe. Tomé todo esto en serio antes de llamarlos aquí esta noche, en lugar de simplemente informar a los medios de comunicación de que un poderoso villano anda suelto. Esto se debe simplemente a que no creo que sea un villano sino más bien un joven descarriado, poderoso, pero está equivocado. Él me buscó deliberadamente para probar mi fuerza, pero también para mostrarme que potencialmente estoy contento con mis propias habilidades. Todavía tengo algo que dar en este mundo y rezo para que tú también puedas aprender de mis errores. Estamos héroes y debilidades potenciales pueden costar no solo nuestras vidas, sino también las vidas de aquellos a quienes intentamos proteger. Esfuérzate por ser mejor mañana de lo que eres hoy, y nuevamente mejor pasado. Gracias por tu tiempo. Yoroi Musa, ¿puedes al menos advertirnos sobre cómo se ve?, preguntó uno de los héroes presentes. Era delgado, en forma, con cabello blanco y ojos marrones. También vestía una capa roja que pudo haber usado para ocultar sus armas, explicó Yoroi Musa. ¿Un nombre, dijo su nombre? No es un nombre real, sino un alias, uno que podría haber creado cuando era niño un día soñando con cuál sería el nombre de su héroe. ¿Qué era? Arquero. Shinji Nishiya, también conocido como el héroe Kamioi Woods, abandonó la reunión con pensamientos oscuros nublando su mente. A diferencia de muchos de los héroes que habían estado en presencia del veterano de la industria, él no había tenido su licencia de héroe por mucho tiempo y el siguiente héroe más joven en la sala había estado peleando la buena batalla durante al menos una década antes. Haber escuchado de uno de los héroes más antiguos en el negocio acerca de una especie de justiciero que parecía simplemente desear ponerse a prueba fue inquietante. Para que alguien tan joven caminara por un camino tan peligroso que fácilmente podría volverse malvado, deseaba saber cómo un niño así había tomado esa ruta. Impedir que otros individuos siguieran el camino de la villanía era igual de importante, si no más, que capturar a los criminales. Arquero. El nombre sonaba casi extraño en la era moderna. Al igual que el niño parecía más que capaz con las espadas, muchos también habían renunciado al arte del tiro con arco. Quizás parte de la agenda de este niño era recordarles una época antes de que las peculiaridades fueran algo común y lo que la sociedad había dejado atrás a su paso. Sin embargo, ¿podría un adolescente tener tales ideas y, de ser así, cómo las había obtenido en primer lugar? Los adolescentes deberían reírse unos con otros en el centro comercial, hacer nuevos amigos y soñar con un futuro pacífico. Mirando hacia el techo del edificio más alto cercano, extendió la mano y usó su poder sobre la madera que cubría su cuerpo para agarrarse a la cornisa. Levantándose, Shinji escaló fácilmente los 15 pisos antes de aterrizar de manera segura y mirar hacia el horizonte. Incluso de noche, la ciudad que había jurado proteger parecía tranquila. Fue reconfortante. ¿Te ves contento? Simplemente me alegro de que no haya disturbios en la ciudad esta noche, declaró Shinji. Siempre hay disturbios, puedo garantizarles que en algún lugar ahora mismo se está tramando algo que causará pánico y confusión en la población. Supongo que tienes razón, pero cuando suceda, estaré allí para detenerlo. Declaró audazmente, apretando el puño frente a su cuerpo. Fue en ese momento que Shinji se dio cuenta de que no estaba solo, un pensamiento tonto después de haber conversado con alguien, pero aún así era un pensamiento que cruzaba por su mente. Girándose lentamente, Shinji simplemente esperaba que otro héroe de la reunión se hubiera unido a él en lo alto del techo para admirar el paisaje. No fue el caso.
Los ojos de Shinji se agudizaron mientras se preparaba para cualquier tipo de confrontación que pudiera suceder con el individuo frente a él. Aquí estaba el adolescente que había sido la causa de la reunión a la que había asistido, la capa roja que llevaba ondeando ligeramente con la brisa. Afortunadamente no estaba armado, pero hasta donde Shinji sabía, eso no lo hacía menos peligroso. ¿Qué deseas?, preguntó Shinji, preparándose mentalmente para el conflicto. Simplemente tenía curiosidad por ver cuántas personas asistían a esta reunión, respondió Archer. Tengo que decir que la cifra es un poco mediocre. ¿Qué, realmente querías que tu nombre de terror sonara ante la mayor cantidad de gente posible? Difícilmente, se burló Archer. Francamente, no me importa cuántas personas saben o no mi nombre, pero mi mensaje es simple. ¿Simple? ¿Crees que atacar a un héroe de élite envía un mensaje simple?, cuestionó Shinji, poniéndose aún más nervioso. ¿Qué es un héroe? La pregunta sonó y Shinji momentáneamente se quedó sin palabras antes de responder. Los héroes son aquellos que dan un paso adelante cuando hay problemas. Entonces, ¿qué pasará cuando no haya más problemas, cuando el mundo esté en paz? Shinji guardó silencio mientras escuchaba las palabras que le decía el individuo frente a él. No solo eso, sino que fue la forma en que habló. Algo así se imaginó: bastante pasión, ira, miedo, asco, algo, pero no había nada. Las palabras que decía parecían tan fáciles como respirar. Archer continuó: para que un héroe dé un paso adelante, primero debe haber alguien en peligro. Para que los niños sueñen con convertirse en héroes, ellos también desean que ocurra algún acto malvado o catástrofe para poder dar un paso adelante y salvar el día. Cuanto más cuando es atroz el momento, más resuena su nombre. Cuantas más personas transmiten un evento, más conocido se vuelve. Los héroes casi activamente tienen que interferir entre sí solo para obtener una parte de la acción. El mero hecho de que el acto de salvar a la gente es un concurso de popularidad y es una farsa en sí misma. Solo un puñado de héroes son dignos de ese título. Shinji se encontró atónito, cada punto que se había dicho lo había golpeado hasta la médula. Podía recordar su debut, cómo había ayudado a rescatar a algunos civiles de un edificio en llamas. Había sido elogiado por haber ayudado a aquellos que gritaban pidiendo ayuda desde las ventanas a pesar de que su don era débil contra las llamas. Los medios lo habían amado como el héroe que enfrentó sus miedos. Era un debut que había sido noticia, no había nada más que pudiera desear ningún héroe. Era algo con lo que soñaban los aspirantes a héroes. Y llegó con una realidad en la que ninguno de ellos había pensado realmente. Las palabras de Archer dolieron más que cualquier arma y tocaron más de un nervio. Shinji encontró su voz después de varios segundos de pausa incierta y habló. ¿Y qué? ¿Tu plan es ir por ahí y atacar a tantos héroes como puedas y obligarlos a ver las cosas de manera diferente? No, el mundo no se puede cambiar tan fácilmente. Cualquier cosa que diga o haga quedará fuera de control por un medio u otro y las palabras de un renegado nunca tendrán validez. Lo que diga, lo que haga, inevitablemente no significará nada para nosotros. Los ojos y oídos del público. Sin embargo, para aquellos a quienes el público idolatra, eso es algo completamente diferente. ¿Quieres que difundamos tu palabra? Difícilmente. Shinji no dijo nada mientras Archer le daba la espalda. Una parte de él quería capturar a la persona frente a él, atarlo de tal manera que no tuviera forma de escapar. Al mismo tiempo, aunque sabía que tenía que ejercer algún tipo de control, el mero hecho de que Archer tuviera la confianza para mostrarles una oportunidad significaba que se sentía seguro o incluso demasiado confiado. De cualquier manera, sabía que cualquier tipo de ataque que pudiera desatar podría resultar en una rápida caída. Si quieres más motivos para atacarme por detrás, debes saber que iré tras Mount Lady a finales de esta semana, proclamó Archer. Monte señora. Sí, su peculiaridad no es adecuada para un héroe. ¿Y quién eres tú para juzgar tal cosa? No son nuestras peculiaridades las que nos hacen héroes sino nuestras acciones, declaró Shinji. Incluso si esas acciones son para su propio beneficio. No es sorprendente que Shinji no tuviera una respuesta para eso. Puedes avisarle con antelación si así lo deseas, dijo Archer. No importará de todos modos.
Shinji observó cómo Archer saltaba del edificio y momentáneamente temió que el hombre hubiera decidido acabar con su propia vida. Sin embargo, observó sorprendido mientras continuaba, atravesando fácilmente la distancia necesaria entre donde había estado parado y la azotea del edificio al otro lado de la calle. Shinji no pudo hacer nada más que observar cómo Archer saltaba a la oscuridad y se encontraba en conflicto. A lo largo de toda la charla había estado tranquilo y sereno mientras hablaba de temas oscuros de conversación. Eso no era normal. Incluso diciendo cómo iba a asaltar Mount Lady, lo había hecho como si estuviera explicando cómo había cambiado una llanta o había salido a caminar por el parque. Lo hizo sonar tan mundano. Viniendo de un adolescente, esto era más que una confrontación. Ahora tenía la oportunidad de proteger a uno de sus compañeros héroes. Reflexionaría sobre la información y descubriría qué hacer con ella más tarde. El orfanato Musutafu recibió una sorpresa hoy cuando Mount Lady visitó y pasó tiempo con los niños pequeños. La heroína profesional había estado sospechosamente ausente últimamente. Los fanáticos leales notaron que sus cuentas de redes sociales se habían vuelto extrañamente silenciosas durante las últimas quincenas y la hicieron reaparecer. Shirou Emiya puso la televisión en silencio, ignorando las noticias de la mañana mientras se disponía a preparar el desayuno. Un desayuno tradicional japonés estaba en la agenda, completo con arroz al vapor y sopa de miso. Le había tomado un tiempo orientarse en el lugar en el que se había encontrado y, después de conseguir algún tipo de alojamiento, inmediatamente se dedicó a buscar una tienda de comestibles que le proporcionara alimentos frescos de calidad inmaculada. Al menos uno que no estaba tripulado por alguien a quien al principio le costó mirar sin asustarse y casi tratarlo como una especie de monstruosidad. Después de haber llegado a este mundo le había tomado un tiempo acostumbrarse al concepto de héroes cotidianos. Eso y el hecho de que un porcentaje increíble de la población tenía un superpoder específico de su persona. A él y a su compañero les había tomado completamente por sorpresa, especialmente a aquellos que tenían algún tipo de diferencia física. Hablando de su compañero. ¿Qué huele tan bien? Es solo el desayuno Tosaka, respondió Shirou, subestimando la maravillosa comida que había preparado como lo hacía tantas veces. Sin decir una palabra más, Rin tomó asiento en la mesa con todo el entusiasmo que solía llevar a esta temprana hora de la mañana. En otras palabras, ninguno. Shirou ya estaba acostumbrado a esta rutina, él y Rin habían logrado vivir juntos en este mundo desde hacía bastante tiempo. Sin mencionar los años anteriores en los que habían estudiado juntos en la Torre del Reloj. También fue allí donde pudieron o no haberse encontrado con cierto mago increíblemente poderoso a quien le había parecido bastante entretenida la idea de que Shirou soñara con ser un héroe de la justicia. Tan entretenido que decidió que era necesario alterar un poco el sueño. Era un hombre poderoso, increíblemente poderoso y le encantaba hacer alarde de su poder. Enviar a 2 personas a otro mundo estaba dentro de su poder. Rin y Shirou habían jurado en silencio no volver a hablar del hombre. Sobre todo porque ese hombre no solo los había enviado a otro mundo sin previo aviso, sino que también había reducido su edad a la de adolescentes. Para qué punto y propósito se había vuelto obvio una vez que entendieron lo que era este mundo. Tanto Rin como Shirou tenían la edad necesaria para ingresar a una escuela de héroes y comenzar a convertirse en héroes oficiales de este mundo. Un curso que solo comenzaría en unas pocas semanas. Excepto que Shirou había encontrado fallas en este mundo. Los héroes y lo que representaron. Había entrado en conflicto con sus creencias e inmediatamente se había puesto a intentar encontrar alguna forma de rectificar la situación. Rin había odiado la idea desde el principio, pero sabía cómo era Shirou cuando se proponía algo, así que se dispuso a buscar alojamiento. Actualmente estaban alojados en un pequeño apartamento, el tercer piso de un bloque discreto en un pequeño y tranquilo barrio. La financiación había sido una de las partes más difíciles, pero lo habían conseguido. Pasaron prácticamente desapercibidos en sus actividades cotidianas, lo que les permitió empezar a hacer las cosas a su manera. O al menos habían imaginado que habían pasado desapercibidos. Un golpe en la puerta hizo que los ocupantes voltearan la cabeza justo cuando Shirou estaba preparando el desayuno. Me pregunto quién podría ser a esta hora de la mañana, preguntó con indiferencia. Probablemente no sea nadie,
reflexionó Rin mientras comenzaba a comer la comida frente a ella, sin preocuparse por esperar a que Zirou se uniera a ella. Si están vendiendo algo, simplemente los rechazaré, dijo Zirou con la intención de ahuyentar a quien haya perturbado el desayuno. Girando su hombro derecho, el hombre con cuerpo de adolescente abrió la puerta principal. ¿Puedo ayudarle? Por supuesto, fue después de haber hecho esta pregunta que se dio cuenta de con quién estaba hablando. Disculpe, hijo, estamos con la policía en nombre de los servicios familiares, dijo el hombre que estaba en la puerta, otro policía a su derecha y una mujer a su izquierda. ¿Están tus padres disponibles? Ah, dijo Zirou lentamente. Ahora bien, este era un problema que deberían haber previsto.